lo curioso como argentino es que cuando hablamos de carne, nosotros decimos carne y asumimos que es carne, sabemos que es carne bovina, pero no todo el mundo cuando habla de carne bovina, habla de carne aviar o carne de cerdo y acuacultura, eh, pescados y mariscos. Eh, Paradójicamente, en los números, yo no los, hoy lo acabo de descubrir, Mauro, eh, el consumo de proteína animal número uno, el tipo de proteína animal número uno del consumo en el mundo es pescados y mariscos. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de CarneCast. Bueno, esta es una ocasión muy especial porque contamos con la presencia del ingeniero Jorge Arias como invitado y esto se perfila a tener una charla referente a producción de carne como siempre, pero en esta oportunidad más con una óptica, digamos, filosófica. ¿Cómo va, Jorge? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Un gusto de verte. El gusto es nuestro, Jorge. Bueno, como siempre pido a los invitados que se presenten para que hagan énfasis en lo que consideran más importante, pero en este caso especial con los años de experiencia en diferentes países, con diferentes sistemas de producción. Sería bueno que se explaye en cuál es su historia. ¿Qué pasó después de terminar la secundaria en la Rafaela natal? Bien, bueno, después de la secundaria me fui a Esperanza a estudiar agronomía. Me recibí de ingeniero agrónomo y antes de terminar ya estaba haciendo pasantías en, en mi estación experimental soñada, donde se investigaba mucho sobre forrajeras, que era lo que me interesaba. Así que terminé básicamente trabajando en el INTA de Pergamino entre el 77, 78 y el 85. Ahí trabajé en la sección justamente de forrajeras y producción animal, y con algunos gurús de aquellos tiempos, entre otros los que hacían nuestras forrajeras, como el ingeniero Serrano y otros. Y bueno, en el 85 terminé en la Universidad de Kentucky, que es donde estoy ahora, donde vivo, en Kentucky. Este, Hice mi máster y mi doctorado en, en cultivos y producción animal, o sea, cultivos forrajeros y producción animal. Mi major es crop science y mi minor es animal science. Quería siempre ser profesor de universidad, por lo tanto mi consejero me sugirió que para ser profesor en cualquier universidad tenía que tener un postdoctorado, así que terminé haciendo un postdoctorado en Nueva Zelanda. Estuve 2 años y medio residiendo en Nueva Zelanda, en el Lincoln University. Ahí hice mi postdoctorado en comportamiento ingestivo de rumiantes y pastoreo mixto. Así que evaluaba un poco el pastoreo conjunto de bovinos, ovinos y caprinos y analizaba un poco cuál era el tema de lo que consumían. Ese fue mi primer postdoctorado. Después llegué a Kentucky en el 93 y buscando trabajo, eh, y terminé en Oltec realizando un segundo postdoctorado, que en este caso ya era más relacionado a microbiología de rumiantes y microbiología de plantas, o sea, desarrollo de inoculantes para silos y ese tipo de cosas. Paradójicamente, como vos iniciaste un poco la introducción, comentaste algo de filosofía, cuando hago mi análisis de lo que hice en mi carrera profesional, me causa gracia que el hecho de que siempre pensé en ser docente y un estudioso y un científico en el tema forrajero y producción animal y terminé haciendo cualquier otra cosa, porque el dueño de la compañía para la que trabajé hasta abril, el doctor Lyon siempre me dio la onda comercial y la onda social de mi capacitación y siempre me empujó hacia el negocio, hacia la parte comercial. Así que un año después de entrar a Volte ya me estaba empujando a dar charlas a América Latina y pronto me hice cargo
de la región en términos de ventas. Primero fui consultor muy tímidamente, no quería meterme en ventas y muy rápidamente él me puso en ventas. Este, y me di cuenta que mi capacitación científica pasó a un casi segundo plano, porque, entre otras cosas, fui responsable de acuacultura a nivel mundial. Bueno, no dejan de ser, no dejan de ser animales de alguna manera, pero ahí vi que mi capacitación había sido relevante, importantísima para formarme como persona y como profesional, pero la causa de mis estudios era lo de menos. Lo importante fue todo el proceso que me llevó a mí a ser un, un agente comercial internacional en el negocio de la producción animal y básicamente de la venta de aditivos para animales y para alimento animal. Así que terminó mi historia después de vivir en 7 países distintos, tres de América Latina, Perú, Venezuela, Argentina. También viví, obviamente, Estados Unidos, obviamente en Nueva Zelanda, como les conté, y también viví en China y, y Tailandia ya por el negocio de acuacultura. Así que creo que lo que más rescato es la experiencia global de haber andado dando vuelta al mundo por 30 años, básicamente. Estuve con mi compañía 31 años hasta abril de este año. Sí, justamente la idea de compartir este tiempo que es bastante escueto por todo lo que pudiéramos hablar, pero bueno, al menos podamos darnos el lujo ese, es tratar de contextualizar a la producción de carne y dentro de ella a la producción de carne vacuna, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, de hecho, ¿qué comemos hoy? Carne, y nos referimos directamente a la carne bovina, pero en un mundo que consume proteínas en lugar de carne, la carne bovina es una posibilidad más. Por eso la primera pregunta va orientada un poco a eso. Decíamos off the record, hay países con muy buen poder adquisitivo que están reemplazando la carne bovina por otras carnes que consideran más saludables, entre comillas, y hay países en vías de desarrollo que empiezan a comer cada vez más proteína, pero depende del poder adquisitivo. La proteína no necesariamente es carne, puede ser proteínas vegetales, o si es carne bovina, utilizan los cortes de menor costo. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se ve desde su perspectiva el futuro? No digo al corto plazo, pero al mediano plazo. ¿Hay posibilidades de que aumente el consumo de carne de alto valor, de alta calidad, como tenemos la posibilidad de producirla en nuestros países? La respuesta corta es sí. Vamos a analizar un poco el tema. Cosas que acabo de aprender, porque estuve revisando un poco de información y cosas que acabo de aprender. Mucho aprendí de un libro que se llama Factfulness, que habla de muchas estadísticas y muchos números de lo que ha pasado en los últimos años con la población humana. Y con raras excepciones, quizás una sea nuestro país, Argentina, eh, la clase media ha aumentado en todo el mundo, eh, el poder adquisitivo de todos los continentes en general ha mejorado sustancialmente y eso lleva, por supuesto, eh, está relacionado con un consumo de proteínas animales, un incremento en el consumo de proteínas animales. Eh, y lo curioso como argentino es que cuando hablamos de carne, nosotros decimos carne y asumimos que es carne, sabemos que es carne bovina, pero no todo el mundo cuando habla de carne bovina, habla de carne aviar o carne de cerdo y acuacultura, eh, pescados y mariscos. Paradójicamente, en los números, hoy lo acabo de descubrir, Mauro, eh, el consumo de proteína animal número uno, el tipo de proteína animal número uno del consumo en el mundo es pescados y mariscos. Para mí, algo nuevo, porque me imaginé que era aves. Resulta que en las estadísticas la parte a, a, acuícola, que puede ser tanto pesca como
cultura como cultura, está primero con 160 millones de toneladas de pescados y mariscos que consume el mundo. Para los latinos nos llama la atención, eh, pero en los asiáticos consumen muchísimo pescado y muchísimo marisco. Después está aves con 140 millones, eh, luego cerdo y luego bovinos de carne con 70 millones. Lo que indica, si uno analiza los números fríamente y no con la pasión bovina que tenemos, ya la producción de carne en el mundo es una producción y un mercado de nicho. Eh, Muy loco porque no es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Ahora, analizando el presente, es obvio que va a seguir un incremento de consumo de carnes en general, de productos acuícolas en general, y eso no solo va a ser debido a un aumento de la población mundial, sino también a un aumento del poder adquisitivo. Y el tema de las carnes bovinas cada vez más van a ser cortes especiales, va a ser el producto más caro, lo es hoy, este, y o sea que va a ser básicamente un mercado de nicho. Yo me recuerdo, Mauro, una anécdota interesante. Yo llegué a Estados Unidos en el 85 y me recibió en el aeropuerto una familia argentina que hacía un año que estaba en Kentucky. Y le digo, che, ¿qué tal todo esto? Y la respuesta de la mujer del matrimonio me dijo, uy, Jorge, te va a costar acostumbrarte no solo por el inglés, sino porque nosotros apenas que nos arreglamos a comer carne bovina una vez por día. Para mí fue, oh, no tan mal. 40 años después, hoy, yo como carne bovina una vez por semana. Y no es una cuestión de que no me gusta, es una cuestión de poder adquisitivo. Hice un ejercicio para vos, Mauro, y para toda la audiencia. Ayer me fui a Sam's, al supermercado, y para que les quede claro, les cuento que el pollo hoy está en el supermercado de mi barrio a 3. Perdón, Jorge, aclaremos que Sam's está dentro de lo relativamente accesible en cuanto a precios, Correcto, que no es un supermercado caro. es exacto. Fui a Sam's porque es donde yo compro, Mauro, y es Walmart, ¿cierto? Este, bueno, el pollo está a $3.20 el kilo, el pollo. Si compro partes, el muslo $3, la pata $2.16 el kilo, la pechuga $5.90 el kilo, $6 el kilo. Si voy a comprar cerdo, que es el segundo acá en el orden de mérito de precio, el lomo de cerdo sale $6.60, el costillar sale $6.60 y el lomito sale $7 el kilo. Estos son números como para tomar nota en algún momento y si quieren se los mando por escrito. Vamos a peces o mariscos. Bueno, el salmón, $26. Pero luego el bacalao o la trucha, o el atún o la tilapia, estamos hablando de $19 a $20 el kilo. Si me voy a comer un asadito de tira, que los hay, está a $22 el kilo. Si me pido una entraña, está a $24.20 el kilo. Un bife, un ojo de bife, $24.20. Y si me pido un filet mignon, olvídate, $51 el kilo. Moraleja, volvemos a la historia del nicho, o sea, son pocas las comunidades que tienen la capacidad de consumir carne bovina. Y cuando vos te vas de América Latina, te
te alejas de América Latina, te das cuenta que es una gran realidad. Es decir, la gente elige la carne bovina eh, como un lujo semanal, no como algo periódico y mucho menos como el amigo que me decía, lo siento Jorge, pero acá en Kentucky apenas si vas a poder comer carne una sola vez por día, ¿no? Claro, ahora considerando este contexto, Jorge, y poniendo también, obviamente, dentro de el mercado mundial a los países emergentes, eh, yo veo y veía cuando estaba en Argentina que eran muy apetecibles los mercados de África, Rusia y parte de Asia porque no eran tan exigentes en cuanto a calidad. Incluso a la hora de llenar un contenedor, en lugar de balancear el pedido en cuanto a cortes, metían vacantera, el caso puntual de China, y era todo más sencillo. ¿Esos mercados usted considera que van a seguir pesando en cuanto a la economía de países exportadores de carne como Argentina, o va a ser más bien el mercado de nichos, como lo mencionaba anteriormente, los que van a dominar el comercio de carne? Sí, yo quizás la respuesta rápida es sí, seguro se va a incrementar esa demanda de carne bovina y los mejores cortes también, porque como te digo, la gente tiene más dinero para gastar, este, sin ninguna duda. Y cuando digo nicho, quizás sea nicho social, ¿no? Más que nicho de país. Es un poco la clase más pudiente consume más carne bovina comparada con otras carnes. Acá, en este país, y probablemente en todos nuestros países latinos, la carne de pescado o mariscos sea tan cara como la carne bovina, pero no es el caso de Asia, donde los pescados que se comen allá, como tilapia o carpa, son sumamente económicos, por eso comen tanto, y por eso se equiparan al pollo y al cerdo. Pero un tema, Mauro, porque esto quizá a alguien que es productor le puede preocupar. El futuro es brillante. Lo que yo estoy queriendo decir es que por todas estas razones que mencionamos y otras como culturales, de sustentabilidad, de huella de carbón y todas las historias que estamos escuchando últimamente, lo que quiero decir que nunca la carne bovina está en cuarto lugar, nunca va a pasar a segundo o a primer lugar de consumo. Pero el crecimiento se va a dar parejo tanto en carne bovina como en cerdos como en aves. Lo único que está creciendo hoy en a una tasa mayor que estas otras proteínas que te estoy mencionando es la carne de pescado. El consumo está aumentando proporcionalmente más que otros tejidos cárnicos. Y lo otro, para mí el futuro es brillante porque vamos a tener que seguir aumentando la producción, sin ninguna duda, vamos a tener que seguir aumentando la eficiencia de producción, sin ninguna duda, y siempre va a haber un mercado demandante de proteínas cárnicas de alta calidad. Y la carne ocupa un lugar preponderante dentro de esto que estamos conversando. O sea que no hay que preocuparse por un problema de baja de producción o de disminución de demanda, todo lo contrario. Bueno, queda un mensaje alentador. La verdad que está bueno que quede aclarado ese tema como para que la gente que escucha también se perfile un poco en sus proyecciones e inversiones a futuro. Recién mencionó algo que me da pie para ir a la segunda pregunta, que es el tema de la eficiencia. Nosotros sabemos que el bovino es comparativamente ineficiente respecto del cerdo, del pollo, ni hablar si lo comparamos con el pescado, en cuanto a la conversión de alimento en carne. Pero la biología es sabia y le dio otros atributos, como el desarrollo del rumen para aprovechar calidades de pastos que otras especies, no solo de pastos, de cualquier nutriente, que otras especies no pudieran utilizarla. Sin embargo, la tecnología que se viene usando, yo creo que históricamente, pero como no lo sé, no quiero cometer ese error, al menos en los últimos 40, 50 años, apuntaron siempre a tratar de omitir la actividad ruminal
para lograr que el animal sea más eficiente, con diferentes artilugios técnicos en la alimentación que hace que el rumen trabaje menos, que reduzca su capacidad y que el animal, en definitiva, que es un rumiante, se parezca lo máximo parecido a un monogástrico. Yo sé que la pregunta esta es políticamente incorrecta, o desde mi posición actual tal vez es académicamente incorrecta, pero como estamos filosofando me la van a perdonar. ¿No será que nos estamos equivocando y en lugar de tratar de que ese rumiante se parezca cada vez más a un monogástrico para aumentar su eficiencia de conversión, deberíamos dejar que exprese su capacidad de digerir fibra que otro animal no la pudiera ocupar, fortaleciendo la actividad ruminal y que trate de producir en ambientes que no lo pudiéramos hacer con otras especies? O sea, no sé si es clara la pregunta, pero vendríamos a cambiar 180 grados de lugar el arco, Totalmente. poniendo énfasis en la actividad ruminal en lugar de en el desarrollo de alimentos que sean bypassantes respecto del rumen. Súper claro, Mauro, y coincido. Coincido totalmente. A ver, ya sabemos que del planeta Tierra, el 25, 30, 29% eh, de nuestro planeta es tierra. ¿Okay? De eso, hay unos 50 millones de kilómetros cuadrados que pueden ser dedicados a la agricultura. O sea, vamos a hacerlo así. Un tercio de la tierra disponible se puede hacer agricultura, pero de ese tercio, 2 tercios no se puede hacer cultivos. Es ganadería, es pastura, es pastizal natural. De manera que sería un desperdicio total no poder utilizar esa fuente de fibra con lo único que es capaz de digerirlo, que son los rumiantes de este planeta. Así que la respuesta simple es ni hablar. No podemos destransformar un rumiante en un monogástrico para que sea más eficiente. La eficiencia está en manejar mejor a ese rumiante. ¿Por qué? También más números. De la ganadería bovina del mundo, cuando nosotros conversamos sobre eficiencia de producción, hablamos del 20% de la ganadería mundial que se puede considerar eficiente. El 80% de esa ganadería es totalmente familiar e ineficiente. Moraleja, hay un 80% de algo que es producción ineficiente y nosotros a veces nos concentramos en discutimos ese 20%. Y vuelvo, todo esto tiene base tanto económica como ecológica, si vos querés, ¿no es cierto? Y para alimentar, hoy somos 7 y pico, para el 50 vamos a ser 9 billones de habitantes, dicho en gringo, o 9.000 millones de habitantes. ¿Cómo alimentás a esa gente? Bueno, mejorando las condiciones. Y loco o no, pero lo que hacíamos en investigación hace 30 o 40 años, hoy todavía ese 80% que te estoy hablando no lo hace. Hablando de aprovechamiento de pastizales con pastoreo rotativo, con suplementación a campo, cosas elementales que yo la vi en agronomía entre el año 72 y 77. Y los que siguieron adelante, me imagino que habrán visto más o menos lo mismo que yo. Así que, mejorando un poquito la cosa, de ese 80%, que es un montón, haríamos maravilla utilizando ese 2 tercios% de la parte agrícola que no se puede hacer otra cosa y que es un montón en superficie.
Así que, y mirá si no es relevante y si no tenés razón en lo que me estabas comentando. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, me alegro por la respuesta, tal vez me perdone la pregunta en la academia. Jorge, en referencia a este 80% tengo otra pregunta más, pero primero, sin desviarnos mucho del tema, rescato un dato que dio recién como parte de la respuesta reciente. Mencionó el 2050, el año 2050 en algún momento, y yo veo que hay muchos informes, sobre todo del USDA, y cuando uno lee sobre proyecciones de producción, de consumo, etcétera, etcétera, que toman como referencia el año 2050. ¿Hay alguna razón en particular por el cual se toma esa referencia? No, no hay una razón particular, sino que simplemente se menciona que es la población que va a ser 3 veces la población de hace 10 años. O sea, el volumen es nada más que eso, es un hito ahí, un punto de referencia, porque tampoco sabemos, bueno, si vos mirás Factfulness, habla de que la evolución de la población humana va a llegar a un plató, o sea que en algún momento vamos a alcanzar ese plató, ¿no? No sé si va a ser en 9 billones o más. Este, pero es solamente una referencia. Y te agrego una cosa más. Estamos hablando de mejorar la eficiencia de producción con cosas muy básicas, sería para nosotros, mucho más básica para este 80% que producen eficientemente. Este, pero hay algo que es la, el no consumo. El mundo desperdicia hoy el 40% del alimento disponible para el humano. O sea, 40% de lo que debería ser consumible se desperdicia. Y de ese 40, el 60% es material vegetal, de alguna manera, y el 40% es material animal, que directamente termina sin poder ser utilizado, ¿no? No voy a hacer un análisis profundo de dónde va ese 40%, pero, ese 40% de desperdicio, pero se va, no lo consumimos. Mejorando eso nomás, ya mejoramos la eficiencia de utilización de esos recursos sin tener que tocar siquiera la producción animal. O sea que fíjate cuán lejos estamos de optimizar la utilización de estos recursos naturales. Sí, si uno se pone a ver y a razonar un poco, la verdad que hay ineficiencias por todos lados que están al alcance de la mano y muchas veces uno se complica pensando en cosas muy ocultas o muy por desarrollarse. Jorge, volviendo a la relación esta 2080, y hago esta pregunta con tiempo suficiente como para desarrollarla, por eso prometo que es la última pregunta. Eh, a mí me llama mucho la atención no solo el tiempo que perdura esta relación 2080, sino que también trasciende fronteras, porque ocurre en Argentina, ocurre en Estados Unidos y ocurre no sé si en todos los países del mundo, pero es más o menos una relación que se repite a lo largo y a lo ancho del globo. El otro día hablábamos de las cuestiones que están relacionadas a la comunicación. Hoy los medios de comunicación han avanzado muchísimo. Si uno se pone a pensar desde que, no sé, desde que yo tengo memoria, televisión a color, a lo que hay hoy para comunicarse, parece que pasaron 2 siglos. Sin embargo, esta relación 80-20 en cuanto a producción se sigue manteniendo. ¿Cuál es el motivo por el cual no llegamos a bajar los desarrollos científicos, los desarrollos tecnológicos al terreno para que estos desarrollos impacten en la producción y ayuden a la producción? Porque los medios de comunicación hoy están. Antiguamente se podía decir, bueno, no había rutas, no había medios para llegar, el teléfono no andaba, pero hoy hay miles de formas de saber casi en tiempo real qué es lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Sin embargo, insisto, me llama mucho la atención que en países como Estados Unidos también tengan ese mismo problema. La transferencia de tecnología es algo súper complejo, ¿no? Y yo la viví desde que apenas recibido de ingeniero agrónomo, trabajaba en un INTA, ¿no? En un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde hacíamos investigación. Eh,
Y hoy, 40 años después, 50 años después, también seguimos teniendo ese problema de transferencia de tecnología. Pero creo que educación es un tema fundamental, ¿no es cierto? Idiosincrasia social, cultura. La India tiene 300 millones de bovinos o de vacas lecheras versus creo que son 9 en Estados Unidos. 300 millones. Esa ineficiencia, y muchas de esas vacas ya no producen leche, están de paseo por ahí, por las calles de la India, eh, no se deben específicamente a un problema tecnológico, se debe a problemas religiosos, sociales y culturales. O sea, hay, por eso lo que quiero decirte, Mauro, que es súper complejo. No es tan simple decir, bueno, la culpa de la transferencia es que la universidad no comunica, o que el INTA o la estación experimental no comunica, o que las agencias de extensión no hacen su trabajo. Eh, yo creo que se puede mejorar, pero yo creo que el problema fundamental no pasa por, directamente por los productores de tecnología, sino que pasa por un montón de otras cosas que no son imposibles, no están bajo nuestro control. Ahora, si yo quiero mejorar lo mío, lo que puedo, bueno, quienes visitaban el INTA Pergamino cuando yo era un agrónomo eran productores líderes, muy pocos, y algún que otro profesional de la actividad privada que quería hacer su negocio consultando para estos productores. Eh, Eso fue mejorando con el tiempo y más productores se fueron acercando, en nuestro caso, a una estación experimental de investigación agropecuaria o a una universidad, como aquí en Estados Unidos la conexión con la universidad es más intensa que quizás en nuestros países latinos. Y que también nuestras universidades aquí tienen sus departamentos de extensión. Creo que también uno puede mejorar eso con un poquito más de responsabilidad respecto a si sos un profesional privado de la actividad agropecuaria o agrícola ganadera, es tu responsabilidad ser parte del núcleo comunicador como lo es un departamento oficial de extensión de la universidad o de alguna institución de investigación federal. Ahora, yo estoy jugando mucho, tengo más tiempo extra que cuando estaba a trabajo full time, y estoy jugando mucho con inteligencia artificial. Y yo digo, si cualquier productor agropecuario hoy que quiera mejorar su producción, se mete a interactuar con la inteligencia artificial, con la información que provee esa nueva herramienta, se hace agrónomo veterinario de la noche a la mañana. O sea, no hay mucha historia, ¿no es cierto? Y si no es por un problema de educación o de alcance a esa tecnología, si no es ese productor directamente, bueno, es responsabilidad del asesor regional o el asesor privado que se debería hacer cargo de ayudar con esa misma herramienta a mejorar la capacitación del productor. Yo creo, más allá de que no tengamos que hacer análisis de que nosotros no aprendimos mucho de economía o de comercio en nuestra educación universitaria y cuando salimos de la universidad no teníamos ni la más remota idea de lo que significaba hacer guita, hacer dinero con el negocio. Era todo producción, 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 maximizar producción. Sin contar los defectos de nuestro sistema educativo, creo que hoy no podemos dejar de lado una cantidad de información que está disponible para todo el mundo, pero que nosotros deberíamos ser esos agentes de cambio y ayudar al productor que no tiene acceso por X motivo
a que tenga acceso a través nuestro. Sí, yo agregaría, Jorge, una gran realidad. No fuimos preparados para entender la producción desde el punto de vista del negocio y también de alguna manera subestimamos lo poco que tuvimos en cuanto a materia de comunicación o de extensión, porque la verdad que lo veíamos como una materia semestral y era como para llenar la currícula y nada más que eso. Estábamos como inmersos en otros mundos, en otras materias y a la hora de la verdad ahora nos damos cuenta de que si no sabemos transmitir los conocimientos, todo el esfuerzo que hayamos hecho o que se haga en un laboratorio, en una agencia de experimentación, no tiene ningún sentido de ser, ¿no? Pero insisto, los llamativos que mal de otros consuelo de tontos, pero yo venía preocupado por lo que teníamos en Argentina, pero evidentemente acá también existe. Por supuesto, existe en todas partes. Y bueno, hoy por hoy la educación del productor agropecuario es fundamental si uno quiere que él tenga acceso a esa fuente de información. Bueno, deberíamos ser nosotros esos agentes. No quiero ser crítico porque no lo siento así, decir, bueno, no hemos investigado lo que teníamos que investigar. Eh, no es así, hay un poco de todo, ¿no es cierto? Y quizás la comunicación no estaba a nuestro alcance en términos de presupuestarios, en términos de acceso por X motivo, pero hoy sí, realmente hoy necesitamos un teléfono. Yo tengo mi inteligencia artificial en mi teléfono. Cuando tengo una duda le pregunto ahí nomás, y la amiga es súper inteligente y súper rápida, me cuenta todo en un ratito. Como dijo alguna vez, no me acuerdo cómo se llamaba este amigo, eh, el que creó la Universidad de Genios Singularity, Peter Diamandis, dijo hace unos 10, 12 años, lo que hoy el presente y el futuro de nuestro saber no va a estar en lo que podamos aprender. Las respuestas están disponibles hoy en todo el mundo. Lo único que tenemos que hacer es hacer la pregunta correcta. En otras palabras, decía, el que va a ganar la carrera es el que pregunte mejor, porque la respuesta ya está. Y cuando vos jugás con inteligencia artificial, depende de tu nivel de preguntas que hagas y el nivel intelectual, y aparte le podés decir, yo soy médico, quiero que me respondas tal cosa. La inteligencia artificial se acomoda a tu nivel intelectual y te da la respuesta de acuerdo a tu saber o a tu educación o a tu background, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, son herramientas que a veces preocupan por la rapidez con la que avanzan y cómo se van retroalimentando, ¿no? Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Jorge, me encantaría poder hablar 5 horas más, pero en estos medios el tiempo es tirano, así que vamos a tener que dejar en todo caso para una próxima visita y si es en forma presencial, mejor que virtual, ¿no? Dale. Lo que sea el asado lo comemos en Argentina, porque acá en todo caso una costillita de cerdo, Sí, porque con los precios que nos tiró. imagínate, a $23 el kilo no está como para ser asado todos los días, ¿no? Sí, menos mal que no hablamos de la carne de Wagyu, porque ahí sí es Olvídate, inalcanzable. $100 el kilo, para empezar. Qué bárbaro. Bueno, Jorge, un placer. Muchísimas gracias por el tiempo y en serio a ver si podemos continuar la charla en algún momento. ¿Cómo no? Será un gusto, un placer, Muchísimas gracias. Que siga bien. igual.